Tesla acaba de lanzar una bomba que está sacudiendo al mundo de los vehículos eléctricos. Una batería de iones de aluminio con una impresionante autonomía de 880 kilómetros. Carga más rápida, más segura y fabricada sin cobalto ni litio. No es pura publicidad. Es una revolución, a la vista de todos, que cambia todo lo que creías saber sobre los coches eléctricos. El arma secreta de Tesla no es un vehículo nuevo. Es el corazón del futuro, la batería misma. No lo dudes. Dale a me gusta y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. Se suponía que las baterías serían el cuello de botella. Todo el mundo lo decía. Todos lo creían. La conversación siempre giraba en torno al litio. Cómo cargarlo más rápido, enfriarlo mejor y prolongar su vida útil un poco más. Ese era el juego. Esa fue la carrera. Pero mientras el mundo discutía sobre mejoras graduales, algo más sucedía tras bambalinas. Ni en público ni en conferencias de prensa. En un laboratorio insonorizado y sellado en Austin, Texas, Tesla construía algo que no solo desafiaba las reglas, sino que las reescribió. No empezó con un gran avance. Todo empezó con una pregunta. ¿Por qué seguimos luchando contra el mismo enemigo de siempre? La degradación del litio, el descontrol térmico y la descarga retardada. Y si el verdadero problema no fuera el tamaño de la batería ni su composición química, sino la forma en que se mueve la energía en su interior. Ahí es donde entró el aluminio. No como un sustituto, sino como una redefinición. Alta conductividad, abundante, capaz de transferir energía casi instantáneamente sin cuellos de botella. Al principio era teórico, un artículo por aquí, una celda de prueba por allá. Pero entonces algo encajó. Los ingenieros de Tesla encontraron la manera de solucionar el mayor defecto del aluminio, el bloqueo iónico. Normalmente, los iones de aluminio no pueden liberar energía con la suficiente rapidez. Pero al cambiar el sustrato de unión, una mezcla patentada de carbono y grafeno con puntos de inducción a escala atómica, desencadenaron lo que denominan descarga de ráfaga cuántica. El resultado, potencia bajo demanda, sin retardo, sin desvanecimiento, sin cuellos de botella químicos. Fue como pasar de una conexión telefónica a una fibra óptica, pero con la descarga de la batería. Y eso lo cambió todo, porque ahora, el factor limitante no era la duración del coche, sino la fuerza con la que arrancaba. De repente, los vehículos eléctricos dejaron de ser sinónimo de resistencia. Se trataba de potencia pura y sin filtrar. Potencia equivalente a la de un supercondensador con la densidad de almacenamiento de un paquete completo. Y Tesla lo tenía funcionando. No en un banco de prototipos, sino en módulos a escala real, oculto bajo mulas de prueba, dando vueltas en pistas cerradas, mientras todos los demás seguían persiguiendo la sombra del litio. Dentro del laboratorio de pruebas de alto voltaje de Tesla, nunca se pretendió que las cifras se filtraran, pero lo hicieron. Lo que demostraron no fue solo progreso. Fue un salto 7.000 vatios por kilogramo. Una cifra 5 veces mayor que las 4.680 celdas de iones de litio de Tesla. Eso ya no es una batería. Es una explosión contenida, controlada y generada mediante pulsos ajustados por software. Tan rápido como para competir con la inyección directa de combustible. Y, aún así, genial, stable, repetible. Las nuevas celdas de iones de aluminio no se hincharon bajo tensión. No necesitaron refrigeración criogénica. De hecho, su rendimiento mejoró a medida que aumentaba la temperatura. La mayoría de las celdas de litio se degradan por encima de los 40 degrees C. A los 60 degrees C, corren el riesgo de sufrir una fuga térmica. Estas nuevas celdas Tesla son más eficientes a 85 grados Celsius, donde el litio moriría. El aluminio prospera. Esto se debe a que la transferencia química no depende de la activación térmica. Se basa en la resonancia de pulsos, activada por un nuevo tipo de controlador de señales dentro del sistema de gestión de la batería. Tesla lo denomina QBC, control de ráfagas cuánticas. No solo regula la potencia, le da forma. Incluso después de 10.000 ciclos completos, los informes de laboratorio no mostraron una caída medible en la producción. Ni un 1%. Mismo par, mismo arranque, mismo alcance. Esos son más de 25 años de carga diaria, sin pérdida de carga. Y para Tesla, no era para presumir. Era un requisito, porque el vehículo en el que iba a instalarse esta batería no era un sedán de lujo. No era un buque insignia de $120.000. Fue algo completamente distinto. Tesla no solo fabricó una nueva batería, construyó una nueva clase de vehículo en torno a ella. Algo que la industria aún se niega a creer que sea real. Internamente, se le conoce como Proyecto Redwood. Públicamente, se conocerá como el Modelo 2. Precio, menos de $16.000. Autonomía,
880 kilómetros. Tiempo de carga, 5 minutos. Eso no es marketing. Eso es lo que ya se ha demostrado en las pruebas a puerta cerrada de Tesla. 5 minutos de 0 al 100% en un cargador de nivel 4 con capacidad para aluminio mediante modulación de ráfaga cuántica. No se trata de un salto teórico. Es práctico y escalable. Cuando invitaron discretamente a los periodistas a subirse al primer Model 2 de preproducción, no les dijeron qué motor lo impulsaba. Pero notaron algo. No era solo un vehículo eléctrico barato. Arrancaba como una bestia. De 0 a 100 km por hora en 3,2 segundos. Silencioso, violento, implacable. Y no solo una vez, una y otra vez. Sin limitación térmica, sin retardo, sin caídas de tensión. El Porsche Taycan se sobrecalentó tras varios arranques. El BMW i4 se estranguló a 50 grados Celsius. El Tesla de iones de aluminio simplemente seguía pegando fuerte. Y entonces me di cuenta. No era Tesla quien se estaba poniendo al día. Eran todos los demás quedándose atrás. Porque mientras los fabricantes de automóviles tradicionales siguen intentando impulsar vehículos eléctricos de $60,000 con tiempos de carga de 30 minutos y baterías con una química frágil, Tesla se prepara para inundar el mercado con un misil eléctrico de $15,000 que nunca se apaga. Nunca se sobrecalienta y se carga antes de que puedas terminarte una taza de café. La sorpresa no fue que Tesla fabricara una batería mejor, sino que la abaratara. No algún día. Esto no era un concepto. Ya salía de una línea de producción limitada. Modular, simplificado, integrado verticalmente. Cada celda se fabrica internamente con materiales 10 veces más abundantes que el litio. Sin cobalto, sin níquel, sin puntos de retención en la cadena de suministro. Solo velocidad pura de fabricación nacional. Envuelto en la silueta del vehículo eléctrico más accesible de la historia. Nadie estaba preparado, no para lo que venía después. Porque mientras el mundo se obsesionaba con el litio, el cobalto y los minerales de conflicto enterrados en suelo devastado por la guerra, Tesla hizo la vista gorda ante un elemento tan ignorado, tan común, que era prácticamente invisible. No porque le faltara poder, sino porque estaba en todas partes, demasiado común para ser revolucionario. Hasta ahora. Aluminio, el tercer elemento más abundante en la Tierra. Ligero, resistente y con un reciclaje infinito. Durante décadas, los científicos se burlaron de su potencial como material para baterías. Demasiado inestable, demasiado reactivo, demasiado primitivo. Pero el último truco químico de Tesla cambió la situación. Al usar una estructura cristalina con modificadores reticulares similares al grafeno, el núcleo de aluminio no se degradó con el uso. Se fortaleció. Cuanto más cargaba, más se consolidaba la estructura. No se descomponía. Activación. Esta nueva celda no solo eliminó la necesidad de litio, sino también de cobalto. Sin níquel, sin tierras raras, sin dependencia de las minas chinas ni del coste humano del Congo. Solo aluminio estadounidense puro y escalable, refinado con capas de iones optimizadas por IA que se autoorganizan bajo la carga de corriente. Pero el giro realmente disruptivo, el calor, lo único que mata al litio despierta al aluminio. Cuanto más se calentaba la batería, más conductivos se volvían sus canales internos, sin riesgo de incendio, sin hinchazón. Simplemente eficiencia energética pura, acelerada, no suprimida por el calor extremo. En desiertos, en las pistas, bajo presión, el aluminio no solo sobrevivió, prosperó, y con las cadenas de suministro de litio ahora resquebrajándose bajo el peso geopolítico. Esto no fue solo una victoria técnica, fue un puñal geopolítico. Una conmoción en la cadena de suministro, una muestra de poder que Tesla, solo ella, parecía dispuesta a ejercer. Pero entonces llegó el momento en el que nadie creyó. El único temor al que todo escéptico de los vehículos eléctricos se aferraba como si fuera un evangelio. El tiempo de carga. Siempre era el mismo debate. Los vehículos eléctricos son geniales, pero no tengo que esperar 40 minutos para un viaje por carretera. Y así, esa excusa se hizo añicos. En una demostración a puerta cerrada para inversores, Tesla presentó un único prototipo del Model 2, sin adornos, revestido de negro. Los ingenieros lo conectaron a un supercargador estándar, sin equipo experimental, sin cables modificados. Y pulsé el cronómetro. Lo que pasó después no fue una proeza, fue un reinicio del punto de referencia. 5 minutos, ni 50, ni 30. 5 minutos para el 80% de la capacidad. El público no aplaudió, se quedó mirando, porque las implicaciones fueron devastadoras. No se necesitaba infraestructura especial, no se implementó a nivel nacional.
simplemente una nueva química celular y una interfaz de hipercarga diseñada para canalizar la energía a través de vías nanoestructuradas sin provocar picos de calor ni degradar el ánodo. Esos diminutos canales, que se autoensamblaban mediante modelos de formación predichos por IA, permitían que los iones fluyeran como luz líquida, superando los puntos de resistencia que perjudican a las baterías tradicionales. Y lo más sorprendente, la celda ni siquiera se calentó. Sin ventiladores, sin serpentines de refrigeración, solo transferencia de crudo, absorbida con total eficiencia. En encuestas posteriores a la demostración, Tesla reveló la cifra que silenció a todos los escépticos de las juntas directivas. El 65% de los consumidores indecisos sobre los vehículos eléctricos afirmó que su principal temor era el tiempo de carga. Ese temor ya es obsoleto. Pero no se trataba solo de velocidad, era también de resistencia. Mientras que los iones de litio se degradan, se fracturan y pierden capacidad con cada ciclo intenso. El diseño de iones de aluminio de Tesla hizo lo contrario. Cada ciclo reajustaba su red iónica, como la recuperación ósea tras el estrés. Incluso después de 500.000 ciclos completos de descarga y recarga, la batería mantuvo un rendimiento del 100%. Esto supone más de un siglo de uso diario sin deterioro. Y eso no era teoría. Tesla sometió la celda a simulaciones de furgoneta de reparto urbana, frenadas a fondo, ciclos de calor de 10 dxap 90 de casi ciclos de aceleración rápida diseñados para imitar el remolque cuesta arriba a plena carga. Ni una sola vez se aceleró la salida. Ni una sola vez los picos de temperatura provocaron paradas. La batería se reía del estrés. El frenado regenerativo también se convirtió en algo completamente distinto. Las vías superconductoras de los iones de aluminio permitieron recuperar hasta un 98% de energía en zonas urbanas densas. Esto se tradujo en un 20% más de autonomía útil, no por la carga, sino por el frenado. No solo se detenía el coche, lo recargaste. Se acabó la limitación térmica. Ya no. Tu coche se está enfriando. Espera, por favor. Los pilotos pueden llevar el ion de aluminio al límite en el calor del desierto, con carga pesada a velocidad de pista, y la curva de potencia se mantiene plana. Sin reducción gradual, sin retrasos. No. Si eres demasiado agresivo, inténtalo de nuevo más tarde. Solo potencia pura y repetible bajo demanda. Y a diferencia de otros supuestos prototipos de estado sólido, que aún se encuentran en laboratorios o cuestan $80,000 por unidad, este no era un concepto. Era real. Era duradero. Estaba listo. El elemento más ridiculizado del mundo acababa de romper las reglas de la física, y Tesla ya estaba construyendo el futuro a su alrededor. Pero construir el futuro requiere más que avances. Se necesita un nuevo tipo de campo de batalla. La revolución de Tesla no se limitó a la química. Encontró un hogar, una fortaleza, en una enorme fábrica enclavada en lo profundo del corazón industrial de México. Esta no era una gigafábrica más. Era Giga México, la primera planta de producción de Tesla construida exclusivamente para baterías de iones de aluminio. Cada centímetro estaba optimizado para lograr velocidad, eficiencia y escalabilidad. Se acabó el proceso de recubrimiento húmedo, lento y con alto contenido de agua de las celdas de litio. En su lugar, Tesla implementó la fabricación de electrodos secos, una innovación que eliminó el desperdicio de miles de millones de galones de agua al año y redujo drásticamente el tiempo de producción a la mitad. En esta fábrica, 500,000 de paquetes de baterías salían de la línea de producción cada año, ocupando solo un tercio del espacio que requieren las plantas de litio. La integración vertical se unió a la precisión robótica en una danza coreografiada por IA. Los robots gestionaban el 98% del ensamblaje, mientras que los trabajadores humanos se limitaban a la supervisión de calidad y el mantenimiento rápido. Esto no era solo automatización, sino un arma industrial diseñada para superar a cualquier competidor. ¿Y la logística? Increíblemente rápida. Los primeros módulos de batería tardaron menos de 72 horas desde la línea de ensamblaje hasta el camión de reparto, una velocidad que transformó las expectativas de la cadena de suministro y creó una pesadilla logística para los fabricantes tradicionales, atrapados en semanas o meses de retraso. La fábrica no solo producía celdas, sino que también inauguraba una nueva era de independencia energética. La ambición de Tesla no se detuvo ahí. Una sola fábrica no podía cambiar el mundo, así que planearon un enjambre, docenas de microfábricas repartidas por todo el planeta. Para 2026, se confirmaron 35 unidades de este tipo en 12 países. Para 2027, el objetivo era contar con 100 microfábricas en 20 países, cada una con capacidad para producir 1 millón de baterías al año. Esto no se trataba de centralización,
sino de una red eléctrica descentralizada de producción. Cada microfábrica operaba como una unidad autónoma, inteligente y con capacidad de respuesta, guiada por sistemas de IA que optimizaban la producción según la demanda del mercado en tiempo real. Este cambio radical rompió el monopolio del litio, el control absoluto ejercido por China y por un puñado de gigantes de la refinación. La red distribuida de Tesla redujo los costos de transporte, recortó drásticamente los aranceles y eliminó los cuellos de botella geopolíticos. La producción de energía se volvió local, flexible y imparable. Era menos una fábrica y más un organismo vivo, una colmena energética global con Tesla como núcleo. ¿Pero qué significa todo esto al volante? ¿La respuesta? ¡Todo! En cuanto pisas el acelerador, la potencia es inmediata, un aumento repentino de par que elimina el lag, sin retrasos, sin desvanecimientos, sin excusas. Es una potencia bruta, pura y sin filtros, entregada con precisión quirúrgica. En ese instante, el par motor impulsa al Model 2 de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos. Pero a diferencia de los superdeportivos tradicionales, esta aceleración se repite sin parar, sin pausas de enfriamiento térmico. Sube cuestas con remolque. Entra en curvas cerradas o adelanta al tráfico en la autopista. La curva de potencia se mantiene inalterada, sin degradación, sin estrangulamiento, sin vacilaciones. El modo Ludicrous se activa vuelta tras vuelta, sprint tras sprint, y la batería se ríe de la acumulación de calor. El coche se siente menos como una máquina y más como una extensión del propio cuerpo, un cohete atado a 4 ruedas con un volante. Los conductores que han probado el Model 2 comentan una conexión asombrosa. El coche anticipa las acciones antes de pisar el pedal, ajustando dinámicamente la entrega de energía a su estilo y a la carretera. Es como si el vehículo les leyera la mente, sincronizando la potencia en tiempo real para una eficiencia y una emoción óptimas. Esto no es solo conducir, es una sinfonía de hombre y máquina. Es más que un coche, es una revolución sobre ruedas, una mirada al futuro donde la energía es abundante, rápida y de una fiabilidad inagotable. La batería de iones de aluminio de Tesla no es solo una maravilla técnica, sino el motor de una nueva era, y el mundo apenas está despertando a su poder. Pero ese poder no está encerrado en un laboratorio. Recorre las calles, se conecta a las entradas de vehículos e ilumina posibilidades que jamás imaginamos. Un solo paquete de baterías dentro del Model 2 no solo es una potencia para la carretera, sino para el mundo. Capaz de suministrar hasta 2 megavatios de energía instantánea, este paquete puede iluminar 200 hogares, mantener en funcionamiento equipos industriales pesados durante horas o abastecer de energía a barrios enteros durante cortes de electricidad. Tesla ya no vende un coche, sino un nodo de energía móvil, un reactor portátil que transforma cada Model 2 en una central eléctrica descentralizada. La tecnología de carga bidireccional convierte el vehículo en algo más que un medio de transporte. Se convierte en un recurso vital. Casas, caravanas e incluso pequeñas ciudades pueden obtener electricidad directamente de la batería del coche. Imagine un futuro donde cada Tesla estacionado devuelva energía a la red durante las horas punta, atenuando los picos de demanda, estabilizando las redes locales y empoderando a las comunidades para que sean autosuficientes. La resiliencia y eficiencia del sistema de iones de aluminio hacen posible esta visión, convirtiendo cada Model 2 en parte integral de una red energética distribuida masiva. Esto no es ciencia ficción, es el audaz plan de Tesla para la revolución energética, donde los autos no son solo vehículos, sino infraestructura vital. Sus reactores móviles, fuentes de energía constantes y unidades flexibles de almacenamiento de energía se integran a la perfección en la vida cotidiana. Las implicaciones se extienden mucho más allá de las calles, amenazando con revolucionar la generación, el almacenamiento y la distribución de energía a nivel mundial. Y para los motores de combustión, este es el golpe final. El Model 2 es más económico que casi cualquier coche compacto de gasolina del mercado, más rápido que muchos deportivos y más ecológico que incluso los vehículos de hidrógeno más avanzados. Al compararlo con competidores como el BYD Dolphin o el Xpeng 9, no solo lidera, sino que arrasa. Con menos de $16,000, una recarga de 5 minutos, una autonomía de 880 kilómetros y una aceleración de superdeportivo, rompe con la vieja lógica del compromiso. Los tiempos de llenado en las gasolineras ahora parecen arcaicos, inactivos junto a la carga de 5 minutos de Tesla. Los costos de mantenimiento se acercan a cero. Los gastos de combustible se evaporan. El reinado centenario del motor de combustión interna se derrumba bajo el peso de la economía pura y el rendimiento brutal. No es pura publicidad.
Es la primera vez que los vehículos eléctricos ganan la carrera de forma decisiva en todas las categorías importantes. El fin de la combustión ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Tras este cambio se esconde una profunda conmoción: la muerte del litio. Las baterías de iones de aluminio de Tesla reducen drásticamente el coste por kilovatio hora, de los inflados $120 del litio a un precio sin precedentes inferior a $40. Este desplome de costos por sí solo amenaza con desmantelar toda la cadena de suministro de litio, una disrupción anual de $10.000 millones que Tesla proyecta abiertamente. Pero no se trata solo del precio, sino del control. Todo el ciclo de vida de la batería está diseñado para ser circular, local y autónomo. Hasta el 95% de los materiales se reciclan in situ, sin minas extensas en regiones inestables, sin cuellos de botella geopolíticos, sin dependencia de una sola nación o empresa. El monopolio chino, que ha perdurado durante décadas en la refinación de litio, con más del 80% del mercado mundial, se enfrenta a su mayor amenaza existencial hasta la fecha: el enjambre de microfábricas de Tesla, cada una produciendo millones de paquetes de iones de aluminio en todo el mundo. Rompe las cadenas de suministro y dispersa la energía. La era del litio llega a su fin, y el imperio energético de Tesla resurge de sus cenizas. Este no es un lanzamiento de coche cualquiera. Es una declaración de independencia, un disparo en la guerra silenciosa por el futuro de la energía. El Model 2 no solo se erige como un vehículo, sino como un símbolo de innovación, desafío y un nuevo orden mundial en marcha. Y mientras se asienta el polvo tras la era del litio, una pregunta permanece grabada en el aire: ¿a qué velocidad los alcanzará el resto del mundo antes de quedarse atrás?